Ya para que las doctoras nos ayuden con la presentación. Muy bien, Aldo, ya después conversaremos cuando estés acá en Lima. Claro que sí. Llego el 27, 28. 2 días después que la doctora Perfecto. Pamela. No, ya llega el 23. A 23. Entonces lo visitaremos. Claro que sí. Encantadísimo. Perfecto. Muy bien. Este, Adelante, doctores. ok, ya. Buenas noches con todos. Bienvenidos al primer curso de neurooftalmología. El día de hoy se va a desarrollar el tema síndrome del seno cavernoso, aspectos neurooftalmológicos y radiocirugía, a cargo del doctor Aldo Berti, médico especialista en neurocirugía del Neurosurgeon en Sinai Center of Miami. Y como moderador vamos a contar con la presencia del doctor Jorge Reyes, médico oftalmólogo perteneciente al Servicio de Neurooftalmología y Glaucoma del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Adelante, doctor Reyes. Bien. Estimados colegas, buenas noches. Hoy tenemos un invitado de honor, el doctor Aldo Berti, médico graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo su residencia de neurocirugía en Northwestern University en Chicago y en la Universidad de Miami, en el Jackson Memorial Hospital. El doctor Aldo Berti además es certificado por el BOAR americano de neurocirugía y es profesor clínico voluntario del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Miami. Esta noche nos trae un tema interesante y crítico para todos nosotros: el síndrome del seno cavernoso, aspectos neurooftalmológicos y radiocirugía. Estimado doctor Aldo Berti, buenas noches. Tiene usted la palabra, doctor. Buenas noches, doctor Reyes. Buenas noches a todos. Y quiero agradecerles el haberme invitado a este evento tan importante a través de mi amigo, el doctor Ernesto Vargas, con quien tenemos una relación de amistad de muchísimos años y de admiración hacia él por su capacidad neurooftalmológica y profesionalismo. Esta noche voy a hablar de aspectos de la radiocirugía en el seno cavernoso, más que de los aspectos de la neurooftalmología, que probablemente yo pueda aprender mucho de ustedes. Yo me formé en el Perú, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y pues la bendición de poder regresar también al Perú desde el año 1994 y desde allí ya en adelante desarrollar una práctica paralela entre Perú y Estados Unidos, entre las que yo verdaderamente la paso muy bien. Solamente trabajo con ahínco y me divierto, sino que comparto con mis colegas y amigos en el Perú y atiendo a pacientes también allí. Voy a hablar hoy día de lo que es la radiocirugía en tumores que invaden el seno cavernoso. Me gusta, no creo que pueda verdaderamente, no me está bajando el slide. Con la flechita, doctor. Estoy apretando la flecha y no baja. A ver, si hago enter, tampoco baja. Qué raro. Antes sí Doctor, bajaba. en la parte inferior izquierda, es diapositivas. En la parte inferior izquierda hay como unos triangulitos para que pueda ir adelante. En la parte inferior derecha hay unos... No, aquí no tiene nada de eso, lamentablemente. No. O en todo caso, deje de compartir y vuelva a compartir su pantalla, doctor. A ver, vamos a hacer. ¿Salgo, no? Exit. Sí. Dejar de compartir. Ok, ya salí. Ven ustedes mi pantalla, ¿no? Y vuelva a compartir todo. Share screen. Screen. Y ahora la voy a abrir acá. Correcto. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Aquí tengo yo un cuadrado. Voy a minimizar todo, si les parece. Ok.
A mí me gusta siempre comenzar las conversaciones sobre la radiocirugía mencionando al profesor Lars Leksell, que es un neurocirujano sueco que ha inventado muchísimas cosas, un genio verdaderamente de la neurocirugía. No sé si ustedes conocen la gubia de Leksell, lleva su nombre, y él desarrolla la técnica de radiocirugía en el año 1951. Utilizando aceleradores lineales un marco estereotáctico, pero eso se volvía muy impráctico en esa época, de manera que no es hasta los 60 que él verdaderamente saca su Gamma Knife y define lo que es la radiocirugía en términos del tratamiento de volúmenes intracraneales discretos y estructuras críticas mediante el empleo de fracción única de altas dosis de radiación a través del cráneo intacto. Pero hemos ido de una radiocirugía clásica a lo que es la definición moderna de radiocirugía con los nuevos dispositivos que nos permiten no solamente tratar el cerebro, sino que nos permiten tratar todos los órganos del cuerpo, excepto las vísceras huecas por el momento. Y esto es que es la aplicación de una alta dosis de radiación focalizada a un volumen definido dentro del cuerpo, utilizando rayos X o arcos, o sea, rayos, o fotones o arcos en una o múltiples sesiones, lo que nos permite hacer fraccionamiento, hipofraccionamiento. La radiación la entendemos como una espada de doble filo, que es una toxina porque mata células, pero esta es la base justamente para sus efectos somáticos. Es un mutágeno que altera también hereditariamente el DNA o el ADN, y esta es la base para los efectos genéticos. Es carcinógena, transforma las células y esta es la base para causar el cáncer. Eso lo vemos nosotros en los sarcomas secundarios a radiación. Y dependiendo de la sensibilidad innata de una célula a la radiación, esta puede repararse, puede mutarse, puede tener transformación maligna, o si el daño es suficiente, perder la habilidad de replicarse y producirse la muerte de esta célula. El efecto de la radiación ionizante en el tejido blanco es un daño al ADN tumoral que produce unos radicales libres y electrones liberados mediante lo que es el choque de la radiación con las cadenas de ácido desoxirribonucleico, y estas células que sufren un número suficiente de rupturas, usualmente mayor de 40 en cada anillo, en cada helicoide de ADN, pierden la habilidad de replicarse y mueren en fase intermitótica. Un principio fundamental de la radiocirugía estereotáctica es que dosis equivalentes de radiación aplicadas en una fracción o fracción única a un volumen lesional similar tienen el mismo efecto radiobiológico sin importar la fuente de radiación, sea cobalto, sea cualquiera de las sustancias radioactivas, o sean protones, o sea rayos X o lo que fuere. El efecto cerebral de la radiación es interesante, puesto que inicialmente produce apoptosis de las células endoteliales y oligodendrocitos desde el punto de vista celular. Desde el punto de vista molecular, produce una alteración de la expresión genética, estrés oxidativo y neuroinflamación. Y produce a nivel de histopatología una ruptura temprana de la barrera hematoencefálica. A medida que incrementamos las dosis, pues hay muerte clonogénica de oligodendrocitos y progenitores neurales, lo que inhibe la reparación del sistema nervioso, y es lo que sucede cuando se le da radioterapia externa fraccionada a los hipocampos. El hipocampo, como todas las estructuras del cerebro, pues tienen capacidad regenerativa a partir de progenitoras, y cuando esto cuando nosotros pasamos de cierta cantidad de radiación, que en el hipocampo son 10 Gray, entonces matamos las progenitoras y no existe capacidad reparatoria. Y también produce a nivel molecular alteración genética, estrés y neuroinflamación, y produce la desmielinización transitoria, que la vemos nosotros como incremento de la señal alrededor de las lesiones que hemos tratado. En sustancia blanca hay un halo blanco de incremento de señal en T2. Y luego pues produce muerte clonogénica de las células del endotelio vascular, que es lo que nosotros perseguimos en el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas, y lo que perseguimos también como parte de la respuesta tisular a la radiación en tumores, porque no solamente es el problema de la muerte celular por intermitótica, sino también es la muerte clonogénica y también el infarto que produce, porque hay una hiperplasia del endotelio cuando existe muerte del endotelio vascular.
Y esto produce no solamente lo que estamos viendo arriba, sino también hipoxia celular, hipoxia tumoral, o hipoxia del tejido nervioso en este caso. Y cuando las dosis son suficientemente altas, estamos hablando nosotros ya de dosis de 120, 140 o 200 Gray, que vienen a ser 20.000 centigray. Un centigray es una unidad de radiación que se llamaba rad antes, hoy día se dice centigray. El Gray es la unidad de radiación. Produce ruptura de la barrera hematoencefálica, necrosis de sustancia blanca y las lesiones que nosotros buscamos cuando hacemos neurocirugía funcional. La radiocirugía moderna ha evolucionado desde el empleo de marco estereotáctico con marcas fiduciarias hasta lo que es radiocirugía sin marco, guiada por imágenes hoy en día, y de tratamientos isocéntricos a tratamientos no isocéntricos, y lo voy a explicar. Este es un sistema estereotáctico isocéntrico del Excel que se utiliza en el Gamma Knife, pero también se utiliza para la radio, las biopsias, para la radiocirugía, para tratamiento funcional, lesiones profundas. ¿Por qué? Porque transforma la cabeza, que es una esfera, en un cubo, y el cubo ya tiene aristas, tiene lados, y tenemos ya coordenadas X, Y y Z para cada una de las representaciones dentro de lo que es el volumen adquisitivo o la adquisición de volumétrica de imágenes en la tomografía y en la resonancia magnética, que son los que se utilizan para este tipo de tratamientos. Y entonces tiene algunas marcas que son variables y otras que son fijas. Las verticales son fijas, las variables son las oblicuas a 45 grados, porque los cortes son transaxiales que se utilizan para la planificación, y entonces podemos nosotros hacer una especie de triangulación espacial con este tipo de sistemas. La disposición espacial de los rayos depende mucho de qué cosa es lo que lo está produciendo. Digamos, el Gamma Knife produce este patrón exclusivamente. ¿Ok? El acelerador lineal normal con gantry produce este tipo. Los sistemas rotatorios producen este tipo de diseño de radiación, o también pero los nuevos sistemas que son guiados por imágenes, como el CyberKnife y el ZAP, que da la coincidencia que los dos son inventados por el neurocirujano John Adler de Stanford, muy amigo mío, son guiados por imágenes y tienen la capacidad de poder tener la misma precisión que tiene el Gamma Knife. Estamos hablando de 0.47 milímetros más o menos 0.17 milímetros de precisión. La radiocirugía isocéntrica por Gamma Knife toma como mecanismo la concentración de radiaciones que provienen de 201 fuentes de cobalto 60 en un isocentro. Es como, digamos, la luz del sol que uno concentra con una lupa. Entonces, en el punto focal de la lupa uno puede quemar algo, sin embargo, los rayos que están periféricos no producen ningún tipo de daño. Lo que entran, los daños entrantes y los rayos salientes fuera del foco, una vez desenfocados, no producen daño. Entonces, estos son los colimadores en los cuales está el cobalto 60, la semilla aquí, y obviamente tienen un diámetro que va progresivamente incrementándose hasta que llegamos al colimador externo. Colimador interno es este, colimador externo es este. Estos son intercambiables, son de 4, 8, 14 y 18 milímetros de diámetro y producen un punto central donde sí en realidad está el diámetro que estoy hablando. Entonces acá estamos viendo nosotros una coordenada sagital, en la lateral. Aquí lamentablemente voy a tener probablemente que reducir un poquito el tamaño de mi presentación para que no esté siendo interrumpida por la pantalla de aquí arriba, porque acá me estaba hablando de las coordenadas y no puedo verdaderamente verlas. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer? Pero sí se ve bien, se ve completo acá. Ahí se ve completo. Yo no lo veo porque estoy con mi... A ver si puedo sacar esto de acá y ponerlo en algún sitio para poder... Bueno, ya lo muevo cuando tenga necesidad. En las coordenadas X y Z se ve como que se concentran en forma sagital. En la Y y la Z, que son verticales y transversas, se ve como una corona.
Uno se imaginaría que el isocentro tiene que ser esférico, pero los isocentros no son esféricos, sino la superimposición de estas diferentes estructuras es la que nos da definitivamente. Ahora no funciona. Qué caprichoso aparato esto. Ya no quiere funcionar. Voy a tener que salirme de nuevo y entrar otra vez. Sí. ¿Ni con las flechas, doctor? Sí. Estoy tocando varios botones para poder hacerlo. Nos permite hacer lo que se llama la planificación multi-isocéntrica. Quiere decir que múltiples isocentros pueden ser colocados espacialmente, tridimensionalmente, dentro de un volumen que viene a ser un continente, y se llena este continente con los isocentros de 4, 8, 14 y 18 milímetros, dependiendo de la geometría tridimensional de este tumor. Y la planificación es basada en la isodosis 50%. Quiere decir que lo que está en la periferia del gamma knife es el 50% de la dosis central de la lesión. Sin embargo, en las demás técnicas uno puede planificar a diferentes isodosis. Solamente para mostrarles que esto se hace dentro de un búnker que tiene 6 pies de ancho de concreto, y que estos son los carritos que cargan los colimadores diferentes para cambiarlos, y nada más, porque sería perder el tiempo en esto. Digamos, este es un corte sagital del gamma knife, en el cual hay una camilla que es hidráulica o eléctrica, dependiendo del modelo, el casco donde va el paciente, como ven ustedes ahí bien, con el marco estereotáctico. Entonces se desplaza hacia adentro el colimador externo, que es el que tiene los diferentes colimadores de diferentes diámetros, y una vez que se alinea con el colimador interno, y el colimador interno es coaxial con el colimador externo, entonces se da inicio al tratamiento. El tratamiento, la dosis, es función del tiempo. O sea, cuanto más tiempo está expuesto al cobalto 60, el tejido, mayor dosis va a recibir, y eso se calcula en centésimas de minuto. Aquí tenemos nosotros una forma caprichosa de lesión, y cómo podemos nosotros alinear, digamos, en una esquina, una cola, un isocentro de 4 milímetros, los de 8, el de 14 y los de 18 en el centro, para darle más volumen. Ahora, ¿qué hace el neurocirujano metido en todo esto? El neurocirujano sabe hacer lo que es la navegación intracraneana. Por eso es que somos esenciales en el tratamiento de la radiocirugía cerebral. Porque nosotros hacemos la planificación basado en nuestra experiencia de navegación intracraneana, en la cual tenemos las 3 coordenadas, pero también tenemos el azimut, la elevación y el roll, o sea, la curva, que es lo que hacemos con el microscopio cuando entramos dentro de un cerebro. Bueno, la radiocirugía isocéntrica en el Perú la pusimos nosotros por primera vez en el año 2003 con acelerador lineal, como pueden ver ustedes, que es diferente. Van a ver ustedes la forma como este tipo de acelerador lineal en un paciente con un marco estereotáctico fijo, acá estamos tomando la forma del cráneo para tener la perimetría craneana, nos permite dar este tipo de tratamiento, que es el mismo tratamiento que se da con los aceleradores lineales para cualquier tipo de lesión cancerosa o maligna que requiera terapia. En este caso, pongamos, es un tumor del seno cavernoso, que es un meningioma, al cual le han dado 54 Gray en fraccionamiento, y en este caso la misma dosis para el meningioma en arcos no coplanares. Estos se llaman arcos no coplanares, en los cuales el gantry, que tiene un eje y curva, dispara, y no pasa nunca un arco por el mismo territorio que ha pasado el otro arco, para no duplicar la radiación o multiplicar la radiación sobre el tejido que ha sido ya radiado previamente. Entonces, puede hacer este tipo de dispositivo, el fraccionamiento normal, o puede ser dosis única también, dependiendo de la dosis que se quiera entregar a un paciente. El CyberKnife es un dispositivo que ha sido desarrollado en Stanford por John Adler. Utiliza un LINAC, un acelerador lineal de la banda X, y un robot industrial KUKA, alemán, que hace la Mercedes-Benz y que hace los carros hoy en día, que tienen 10.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento y una precisión de menos de 1 milímetro.
El prototipo se aprobó en Stanford en el año 94, aprobado por la FDA para uso intracraneano en el 99, para uso extracraneano en el 2001, y mi experiencia personal comienza el 2003 en Miami. Este robot KUKA tiene 6 grados de movimiento libre y tiene montado encima el acelerador lineal, y entonces produce los movimientos de rotación y traslación. La suite tiene el manipulador, tiene el acelerador lineal y el sistema robótico de entrega de radiación. Tiene acá también unos rayos X que, como ven ustedes, son ortogónicos y reciben aquí las imágenes. Estas imágenes se reconstruyen bilateralmente y se comparan en una computadora con imágenes generadas por la computadora de un volumen adquirido de información por tomografía axial computarizada, y son fusionadas la una sobre la otra para asegurarnos de que el paciente se encuentra en la misma posición, porque este tratamiento no se hace con marco ni para el cuerpo ni para el cerebro. Tiene la mesa de tratamiento que tiene el desplazamiento en todas direcciones, incluso con inclinación y con rotación, para poder ajustar al paciente, en este caso neurocirugía, la cabeza del paciente, a la misma posición en la cual estuvo cuando se hizo la adquisición de la tomografía para poder planificar. De manera que la planificación es milimétrica, submilimétrica. Tiene por encima del paciente, en la zona que se va a tratar, tiene lo que se llama una hemisfera virtual. Esto es una hemisfera virtual que limita el tránsito del robot, para que el robot no vaya más allá y no golpee ni no hiera a un paciente ni nada por el estilo. Fuera de esto, el robot no ve. El robot solamente ve dentro, ve dentro de esta esfera. Aquí hay 3 zonas de tratamiento, hay 100 nodos, y en cada nodo hay 12 ángulos diferentes, de manera que tiene la capacidad de entregar 1200 rayos diferentes. Yo nunca he utilizado más de 196, 200 rayos. Estaba tratando de hacer que esto funcione, pero no me da los rayos. Pero corren así, los rayos se van yendo de uno a otro lado, y cada rayo va cruzando, como vamos a ver en la presentación, y va reforzándose y creando artificialmente, tridimensionalmente, este tipo de forma, que es una forma caprichosa de cualquier lesión, en el espacio. Y aquí pasamos ya a lo que es la anatomía del seno cavernoso. El seno cavernoso está rodeado por dura madre. A nivel de lo que es la silla turca, hay un solo nivel una sola capa de dura madre. Sin embargo, hay una doble capa de dura madre en el piso de la silla turca a nivel de lo que es el seno propiamente dicho. El contenido lo sabemos muy bien, pues tenemos nosotros aquí arriba el oculomotor, tenemos el cuarto nervio troclear, tenemos la carótida, aquí por debajo de la carótida el sexto nervio, y B1 y B2 y B3 sale por el foramen ovale más abajo. La arteria carótida intracavernosa es importante porque esa es una arteria que verdaderamente, cuando produce un síndrome de seno cavernoso, es algo bastante aparatoso, y no voy a hablar hoy día de eso porque lo conversamos con el doctor Plasencia. Él se va a encargar de hacer la presentación de las fístulas carótido-cavernosas y de la ruptura de aneurismas y malformaciones intracavernosas. Pero es importante saber que es una estructura muy, muy compleja, que tiene un trayecto con sifones, y que tiene su primera rama es la oftálmica, que ustedes la conocen muy bien. Y pues, ¿qué más le voy a decir? Ahora vamos a ver algunas cosas acerca de lo que es la arteria carótida. Y en las referencias anatómicas del seno cavernoso está relacionado con la fisura orbitaria superior, que va a la órbita, con la fisura orbitaria inferior, que va a la fosa pterigo-palatina, va al foramen redondo, también a la fosa pterigo-palatina, va hacia atrás por el cabum de Meckel, hacia la fosa posterior, entrando con él las ramas del trigémino, y va hacia el foramen nasum, que va hacia la nasofaringe y el espacio parafaríngeo, y la parte azul es el seno cavernoso, y todo lo demás es una zona muy, muy compleja,
que ya hoy en día no se opera directamente dentro de ella, pero hubo una época de entre los 80s y 90s en que sí, un señor croata tenía, era el mago del seno cavernoso y lo resecaba en bloque para los tumores y dejaba a la gente verdaderamente mal, y hacía también anastomosis término terminal con injertos de carótida interna, extra, intracraneana, o sea, realmente algo extraordinariamente complicado técnicamente que ya no se hace más porque la radiocirugía se ha encargado de que no hagamos esas barbaridades. Por abajo, el V3 sale por el foramen ovale. Ahora, las conexiones venosas del seno cavernoso que está aquí son múltiples y están conectadas con la vena supraorbitaria, infraorbitaria, el plexo perigoideo, lo que es el plexo basal, lo que es la vena, el seno petroso inferior, el seno petroso superior. No nos olvidemos que el seno petroso inferior se emplea por los intervencionistas para tomar muestra de la vena, de la sangre venosa que circula alrededor de un tumor pituitario que produce ACTH, y entonces si la muestra venosa de este seno tiene contenido de ACTH, podemos diferenciar nosotros la diferencia entre lo que es una enfermedad de Cushing de los demás síndromes de Cushing. Y pasamos a lo que es el síndrome del seno cavernoso, que ustedes lo saben más que yo. Yo voy a ser muy breve con esto para no tropezarme y no ser criticado y no me hagan preguntas al final tampoco. Pero produce oftalmoplejía, ptosis, exoftalmo, quemosis, el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Es importante saber que el síndrome de Claude-Bernard-Horner es producido porque el plexo simpático pericarotídeo que viene desde ganglios simpático superior cervical llega prácticamente hasta la órbita y llega hasta el ojo. Es el mismo plexo que va a producir el síndrome de Horner, que va a producir problemas pupilares cuando se afecta en cualquier parte de la carótida o del ganglio también. Dolor facial. El dolor facial es interesante porque el dolor facial no es solamente un dolor producido por el trigémino, sino también el dolor facial puede ser producido, y el dolor ocular puede ser producido por la invasión del plexo, o sea, de lo que es los tejidos perivasculares, la denticia vascular, que va a afectar el sistema simpático pericarotídeo y va a producir dolores de naturaleza neuropática que van a ser tratados con gabapentina o con otros medicamentos similares, mejor que con analgésicos simples. Produce anestesia facial cuando complica al trigémino. La cefalea, que puede ser de múltiples orígenes, porque es una zona altamente inervada, tanto la dura como las carótidas, como la pared, como el diafragma de la silla turca, todos son estructuras que van a generar cefaleas de diferentes tipos. Y este síndrome puede tener una presentación individual o combinada en relación a la posición de la lesión dentro del seno cavernoso, como por ejemplo las lesiones de la parte anterior del seno cavernoso van a producir oftalmoplejía, ptosis, pero no comprometen las ramas inferiores del trigémino. Comprometen sí la rama primera. Produce visión borrosa o pérdida visual en las lesiones con extensión al ápice orbitario, al ápex orbitario. Entonces, uno puede caracterizar este tipo de lesiones de esta naturaleza dependiendo del conocimiento que se tiene del seno cavernoso y de la presentación inicial, como vamos a ver después. La combinación de parálisis del abducens y síndrome de Horner indican lesión dentro del seno mismo, porque están en el centro del seno mismo, tanto el abducens como la carótida. A diferencia de las lesiones de la pared lateral del seno, que tienen otra sintomatología donde el dolor es órbito frontal, sordo, pulsátil, y menos frecuentemente tienen compromiso este tipo de lesiones con el eje hipotálamo hipoficiario, no producen convulsiones por inflamación como el síndrome de Tolosa-Hunt, ni producen inflamación cortical por diferentes mecanismos, ni tampoco producen lo que es el infarto cerebral, que gracias a Dios es muy infrecuente por oclusión, disminución del diámetro o oclusión de la carótida por el tumor mismo.
Las etiologías pueden ser neoplásicas, vasculares, inflamatorias, misceláneas. Del origen dentro del seno cavernoso mismo están el schwannoma, el neurofibroma, el meningioma, hemangiopericitoma, el lipoma, melanoma y el hemangioma. La invasión de lesiones adyacentes, la más importante, es el adenoma pituitario, seguido del condrosarcoma, angiofibroma juvenil nasofaringio, carcinoma nasofaringio, rhabdomyosarcoma, etcétera, otros tumores como el cráneo faringioma, tumores de células criminales, cordoma, meningioma, que pueden invadir de afuera hacia adentro también. Habiendo también meningiomas propios del seno cavernoso. Luego, neoplasias sistémicas como linfomas múltiples, mieloma múltiple y histocitosis X. Y vasculares, como les mencioné, además de infecciosas. La actinomicosis aquí en Estados Unidos es mucho más frecuente que en otros sitios que yo haya visto, pongamos en otros países como el Perú, la tuberculosis probablemente lo sea. La sarcoidosis casi no se ve en el Perú, no se diagnostica. Y misceláneos como los quistes aracnoideos, tumores de epidermoides, dermoides, pseudolesiones. Y les voy a decir que el dermoide y el epidermoide sí responden a la radiocirugía, porque el epitelio que genera la grasa que se acumula dentro del quiste epidermoide o dermoide es sensible a la radiación, de manera que eso no puede tratar toda la periferia de un quiste dermoide o epidermoide, puede llegar a disminuir el tamaño a lo largo del tiempo, pero también puede dejar de progresar el quiste epidermoide y si no tiene sintomatología o si es oligosintomático, puede incluso hasta revertirse la sintomatología porque esta es producida por la progresión de la lesión. Rápidamente, estudios por imágenes de resonancia, la parte técnica, que es la principal estudio, evidentemente, para el seno cavernoso, por su resolución en tejidos blandos y capacidad de reconstrucción multiplanar, coronal, sagital, oblicua, axial. Las vistas coronales en T2 con alta resolución de 3 Tesla o T1 con sin gadolinio es el estándar diagnóstico. La angiografía por resonancia magnética, la secuencia en T2 y 3D, la secuencia de CISS en Contrast Enhanced Constructive Interference en Steady Phase, con alta resolución espacial y eco de alto gradiente, acentúa el contenido de agua que identifica estructuras pequeñas rodeadas de fluido y también cefalorraquídeo en las cisternas de la base del cráneo. Y en los meningiomas es importante un T1 con supresión de grasa dentro del seno cavernoso para poder diferenciar los nervios craneanos y sin contraste de fase para diferenciar la carótida también, porque si no la carótida sería como una mancha blanca. Los estudios homográficos se hacen con cortes de 1 milímetro de adquisición axial y reconstrucción multiplanar para relacionar la lesión con el contenido óseo. Hacemos angiotem para estudiar aneurismas, fístulas, trombosis, relación de la arteria carótida interna con los tumores, y el TEM con fiduciales en la planificación craneana de la radiocirugía estereotáctica para meningiomas, hemangiomas cavernosos y otras lesiones celares, que es muy importante. Las neoplasias más frecuentes, ya lo sabemos, adenomas, meningiomas, schwannomas, hemangiomas, carcinomas nasofaringio, metástasis, y pueden ser primarias del seno cavernoso o invasivas de estructuras vecinas, o metástasis y enfermedades hematológicas, como vimos en la etiología. Los meningiomas son los más comunes en el seno cavernoso, llegando a ser el 41%. Estamos hablando de lesiones del seno cavernoso, no lesiones que invaden seno cavernoso. El pico de incidencia es del 50 a 70 años, más frecuentes en sexo femenino, meningiomas múltiples en neurofibromatosis tipo 2, el 80-90% son grado 1, rara vez grado 2, atípicos celulares, y un grado 3 está en el 2 a 3% más o menos. Aquí vemos nosotros el meningioma típico, leve pleomorfismo celular con células meningoteliales, nucleolos prominentes, citoplasma eosinofílico y una figura mitótica bien pequeña aquí dentro del campo. Eso se llamaban los ojos de Orphan Annie, y si los que tienen un poco de edad avanzada y que han estado en Nueva York, podemos recordarnos que Orphan Annie era una tira cómica del New York Times, que la huerfanita tenía los ojos blancos sin pupilas, sin iris. Entonces, los núcleos del meningioma le llaman Orphan Annie Eyes, los ojos de la orfanita Annie. Los meningiomas exofíticos se originan de la dura lateral del seno cavernoso hacia la fosa media, son microquirúrgicos. En la pared lateral se originan de lo que es el plano interdural, porque hay dos planos de dura, un plano medial y un plano lateral, y es el plano lateral, o la región interdural que se generan, porque en la región interdural hay residuos aracnoideos
de las dos membranas durales que se unen en ese plano, en la formación de la fosa media y en la formación de la pared lateral del seno cavernoso. Porque los meningiomas se originan del tejido aracnoideo, no se originan de la dura propia. Se llaman meningiomas porque vienen de una de las meninges. Son invasivos al seno propio, envuelven estonosoma, invaden la pared de la arteria carótida interna intracavernosa y homogéneos en apariencia, porque pueden ser heterogéneos también, por sus calcificaciones, vascularidad, áreas quísticas y rara vez hemorrágicas, tienen grasa, tienen melanina, tienen una serie de otras cosas también. Son asociados a hiperostosis, que son el crecimiento óseo en las bases, y las colas durales, que son justamente una de las preguntas que siempre nos hacemos los neurocirujanos al tratar los meningiomas. Y debemos de tratar colas durales, que son los engrosamientos durales alrededor de los meningiomas, que algunas gentes dicen que hay que perseguirlos. Yo no los trato, por ejemplo, pero en una escuela donde yo me formé no se tratan las colas durales. Y son los meningiomas intracraneanos los más sintomáticos de todos por la pequeñez de la estructura donde se generan. Detener el tratamiento del meningioma es importante y los que están tomando progestágenos de ambos sexos por cualquier razón necesaria tienen que detenerlos porque ahí tienen receptores de progesterona. La carbamazepina y la pregabalina para el dolor, como les dije, por la generación del dolor mediado por el sistema simpático, esteroides para los sintomáticos y lentes de prisma para corregir la diplopia cuando esta se puede corregir con los lentes de prisma, que no siempre se puede. La radioterapia se utiliza en dos formas para el seno cavernoso. Por radiocirugía estereotáctica de una dosis o hipofraccionamiento que puede llegar a 5 dosis, 5 fracciones, o la radioterapia externa fraccionada que ya puede llegar a 30 fracciones. La microcirugía descompresiva se mantiene para los tumores con componentes tumorales extracavernosos y para la reducción volumétrica, porque la radiocirugía tiene mejor efecto sobre volúmenes menores porque se le puede entregar mayor dosis y se puede ser más preciso. En esta serie de González-Caldwell, de la microcirugía descompresiva, el 70% de los pacientes tuvieron déficit preoperatorio. El 50% fueron tratados con radioterapia más microcirugía. El déficit preoperatorio de los nervios 3, 4 y 6 fue 70%, del segundo par, 62, y cefalea 52%, proptosis 44%. Posoperatoriamente, cuando se invadió el seno con cirugías, hubieron 40% de daños adicionales, pero ellos muy graciosamente lo ponen, mejoran progresivamente, o sea, no le dan la confesión que se le debe dar a los pecados veniales. En este caso, nuestros pecados de los cirujanos son pecados veniales, no son mortales, aunque algunas veces producimos la muerte, pero en nosotros son veniales. Sin progreso de la enfermedad, a los 5 años la microcirugía sola tiene el 85.7% y con radioterapia externa 90% de control de enfermedad. Hay evidentemente con tumores más complejos de la meninges que entran al seno cavernoso, pero son invasivos del ala esfenoidal, petroclivales, etcétera, que los vamos a ver. Digamos, acá tenemos un tumor que ha sido tratado con radiocirugía de CyberKnife. Es un meningioma del seno cavernoso que no solamente invade el seno cavernoso, sino que también va hacia atrás, va hacia la región del tectum, o sea, el techo del cerebelo, de la tienda cerebelosa, entra también al ápice orbitario, entra a la fosa media y al seno cavernoso. Y luego baja al cabo de Meckel y se escapa por el foramen ovale hacia abajo, en la tercera rama. Y vemos el volumen y vemos el encasillamiento total, en este caso, de la arteria carótida, que no le ha disminuido todavía el diámetro. A este paciente ha sido tratado a la isodosis 80% con 3 fracciones de 6 Gray, o sea, 18, que equivale más o menos a 12.5 Gray, 1250 centigray en una sola dosis, viene a ser como aproximadamente 36 a 38 Gray en radioterapia externa fraccionada. Aquí vemos el tumor pre-Gamma Knife y lo vemos acá post-Gamma Knife como el objetivo de la radiocirugía no es de desaparecer un tumor como es el objetivo de la cirugía o de la microcirugía intracraneana o de cualquier otra cirugía.
El objetivo de la radiocirugía es, número uno, detener el crecimiento del tumor. Eso ya es un éxito. Número dos, de quitarle la función al tumor. Número tres, mejorar la función neurológica, aunque no cambie el tamaño del tumor. Y número cuatro, que se reduzca el tamaño del tumor. Aquí vemos nosotros que básicamente aquí estaba la carótida más o menos discretamente más pequeña que después. Cuando uno compara la radiocirugía en las técnicas utilizadas con el acelerador lineal, con la radioterapia estereotáctica fraccionada, que es utilizando el acelerador lineal pero con técnicas estereotácticas, o con la radioterapia estereotáctica hipofraccionada, vemos que la media de dosis en la radiocirugía de una sola fracción es 12 Gray. A 12.5 hoy en día damos 14 a 15 Gray al seno cavernoso. La radioterapia externa fraccionada da 50, que aproximadamente viene a ser casi el equivalente a 19 Gray. Y la radioterapia externa fraccionada, hipofraccionada, en 5 fracciones, 25 Gray, 5 por 5, 25, y nos da más o menos un control, todos por encima del 90%. Con aproximadamente 14 Gray estamos subiendo nosotros también a 96% hoy en día con la radiocirugía de dosis única. La comparación de la radioterapia estereotáctica fraccionada con la radiocirugía en meningioma de seno cavernoso, en 2.817 pacientes de Leroy, se utilizaron en 2.047 gamma knife, LINAC 350 y radioterapia externa fraccionada en 420. La dosis mediana fue 13.9, o sea, casi 14 en gamma knife, en LINAC 14, y en la radioterapia 51, que les dije más o menos viene a ser como 16, 17 en una sola fracción. Y lo vamos a ver después. Hay una diferencia entre lo que es radioterapia externa fraccionada y lo que es radiocirugía de dosis única, por la sencilla razón de que la radioterapia externa fraccionada permite la reparación celular y la reoxigenación tisular, que hace que ciertos tejidos que son malignos tengan mayor sensibilidad a la radiación. Mientras que con el gamma knife y con las demás técnicas de fracción única, no nos importa la estirpe celular, nos importa la volumetría y la dosis que le podemos dar, porque estos trabajan también en melanomas, en tumores de células claras renales, en tumores que son sumamente resistentes a la radiación, como los tumores producidos por carcinomas de tiroides. En el seguimiento de 60, más o menos meses todos paralelos, el gamma knife tuvo 93.6, el LINAC 95.6 y la radioterapia externa fraccionada 97 por la mayor dosis que se da, pero también hay mayor riesgo de radiación al lóbulo temporal medial con problemas que pudieran traducirse en un 10% de daño cognitivo. Acá tenemos un meningioma pentacompartamental que ocupa los espacios petroclival, celar, cavernoso y apical orbitario. Y a 10 años de la radiocirugía tratado con 5 sesiones de 5 Gray o 25 centigray a la isodosis 72, que equivale más o menos a 12 Gray. Y miren cómo va disminuyendo progresivamente a un rango de un 2 a un 3 o un 5% anual, que es más o menos el rango de crecimiento normal de la mayoría de los meningiomas, volumétricamente hablando. Acá tenemos un tetracompartamental que invade la dura lateral del seno cavernoso, invade el ápice orbitario, el canal óptico y la fosa media. Y acá lo vemos a 7 años después, en los cuales ya ha descomprimido el canal óptico, se ha salido del ápice orbitario, está fuera del seno cavernoso casi, solamente queda parcialmente dentro de lo que es adherido a la pared de la fosa media. La diferencia entre radioterapia externa fraccionada y radiocirugía en meningioma de seno cavernoso es que se utiliza un GTV, que es un gross total volume, en un volumen total grosero, de menor diámetro en la radiocirugía, porque cuanto menor, nosotros no tratamos ningún tumor que tenga más de 3 centímetros o 3.5 centímetros, con grandes excepciones, como vamos a ver ahora también. Hay mayor reducción del volumen tumoral en el gamma knife que en la radioterapia externa fraccionada, y similar recurrencia tumoral para cada modalidad, de 3 a 5.8, mejoría de déficit 45 a 54, nuevos déficits 7.5, preservación de función en 80 a 90%, sobrevivencia libre de progresión en 60 meses 94 y 99 y a 10 años 91 y 97.
La resección para volúmenes de más de 3 centímetros, como dije. Y una de las cosas que es muy importante hacer hincapié en la radiocirugía es lo que se llama el contorneo de la lesión. En contorneo de la lesión, digamos, aunque parezca mentira y paradójico, sería una pregunta para ustedes. Yo no sé por qué el nervio óptico del lado derecho es el que es más fidedigno en diversas manos entrenadas para contornear el nervio. Sin embargo, el quiasma no es así y el nervio óptico izquierdo tampoco. Y eso está documentado en la literatura. El riesgo para estenosis o oclusión de carotida luego de fracción única para tumores paracelares benignos, de acuerdo a Bruce Pollack, en octubre de 2019, son 155 meningiomas de seno cavernoso y 28 tumores adenomas productores de hormonas de crecimiento. El seguimiento medio de 6.6 años, de 1 a 24.9. Estenosis y oclusión de la arteria carótida interna en 7.5% en 5 años, 12.4% en 10 años. Pero miren, la baja incidencia del stroke, o sea, del infarto cerebral, es 1.2 porque permite la adaptación de la circulación intracraneana con la apertura del círculo de Willis y de circulación colateral. Las estadísticas se aplican a todos los tumores pericelares y cavernosos. Los schwannomas del sistema nervioso son tumores benignos de la vaina de Schwann, son más frecuentemente vistos en el acústico, o sea, en el nervio vestibular. En realidad le decimos acústico porque se pierde la audición, pero nacen del nervio vestibular, de la rama vestibular, no de la acústica, en su inmensa mayoría. Se presentan desde la quinta y sexta década de la vida. Los trigeminales son los más frecuentes dentro del seno cavernoso, seguidos del óculo motor. El óculo motor es raro. Excepcionalmente se origina en el sexto nervio. Yo tengo uno que se originó en el sexto nervio, que sospecho que se originó. Y también se originan, aunque parezca mentira, del plexo simpático pericarotídeo. Y la neurofibromatosis tipo 2 presenta múltiples schwannomas a más temprana edad, y hay dos patrones celulares que debemos de conocer: el Antoni A, que son compactos, y el Antoni B, que son holgados, y con cuerpos de Verocay y cambios degenerativos. A la izquierda vemos las células en espiga apretadas, el Antoni A, y a la derecha vemos nosotros los que son un estroma más holgado, con las células, que les digo, citoplasma eosinófilo tienen todos, ¿no? Pequeños nucleolos, y hay un pleomorfismo leve, no tienen el mismo tipo de células los schwannomas. El schwannoma maligno no es más propio de la neurofibromatosis que de los schwannomas incidentales. El schwannoma oculomotor es algo reportable. Kim reportó 2 casos de schwannoma Milhaus. Creo que es la única literatura publicada. Un paciente operado previamente que desarrolló tosis postoperatoria 3 años después de la cirugía, realizó una radiocirugía con una dosis de 11 Gray. Lo estabilizaron. Y el otro paciente se presentó con oftalmoplegia y se realizó solamente radiocirugía como tratamiento primario con 13 Gray, y los dos han mantenido estabilidad y reducción de volumen. La resonancia en schwannomas T2 muestra hiperintensidad heterogénea, T1 en hipointensos, captan gadolino de modo heterogéneo también, tienen áreas quísticas, pueden tener niveles líquidos por eso y sangrado, pueden ser en reloj de arena con extensión a fosa posterior o órbita o infratemporales también, y es difícil asignar el origen a un nervio particular dentro del seno cavernoso debido a la complejidad que tienen estos tumores. Acá tenemos uno que es quístico con un nivel líquido y que evidentemente invade el seno cavernoso, sale de la pared lateral o de alguno de los nervios que está en la pared lateral del seno cavernoso, que ya sabemos nosotros que son los trigéminos o el tercero o el cuarto troclear. El sexto, porque el sexto está en el centro. La radiocirugía en schwannomas del cuerpo del seno cavernoso propio se hace en pequeños volúmenes, dosis al margen del 12.5 al 50%, se puede llegar a como los meningiomas a 14, 15, pero dependiendo de cuáles son las estructuras que lo rodean y de qué tan grande es. Los síntomas todos mejoran en 80%, un control tumoral a través de todos los casos de series de 96%. La radiocirugía es el tratamiento de elección inicial para esos tumores cavernosos, como también para los tumores, los meningiomas del seno cavernoso propio. Y este es mi caso. Un caso que debuta con diplopia horizontal y
y luego de unos años desarrolla o sea, va a haber a alguien que tiene más curiosidad que solamente la corrección de la diplopia y decirle que se lo vamos a corregir con cualquier tipo de mecanismo externo, y le diagnostican el tumor dentro de lo que es el seno cavernoso. Lo traté con 6x3. Lamentablemente no tengo el seguimiento, pero el tumor está estable. Los schwannomas no vestibulares intracraneanos son muy infrecuentes. Y en los casos publicados, esta estereotaxia, cirugía estereotáxica, es una buena alternativa por su baja toxicidad y buen control local. Los paracelares, como les dije, se originan en el cabum de Meckel y en los nervios craneanos del seno cavernoso. Ahora, el hemangioma cavernoso del seno cavernoso. Valga la redundancia, hemangioma cavernoso del seno cavernoso. No son realmente tumores. Mejor llamarlos malformaciones vasculares. Usualmente son parenquimales en el cerebro, pero extraxiales ocurren en mujeres a nivel de edad media. Están formados por numerosos canales vasculares dilatados, tapizados con células endoteliales. No estenosan la arteria carótida, más bien se nutren de ella. La cintigrafía tomográfica con glóbulos rojos marcados con tecnesio 99 son específicos para su diagnóstico. El diagnóstico preoperatorio es esencial por el intenso sangrado. O sea, los que yo he recibido son pacientes que han estado, no han sido diagnosticados con este tipo de técnicas y que han sido operados y que han tenido un sangramiento increíble, como vamos a ver, les voy a decir ahora. La angiografía digital por sustracción muestra ramas hipertróficas de la arteria carótida interna en lugar de estenosales y de la externa también, y captación tumoral, y responden muy bien a la radiocirugía estereotáxica. El paciente joven con un hemangioma tiene un síndrome de seno cavernoso. Publico la cara con permiso de las pacientes siempre, nunca publico la cara de nadie sin su permiso. Esta es la forma como ella estaba en la foto con su novio, su ojito caído. Y entonces se operó, y esta es la radiografía postoperatoria, que es igual a la preoperatoria. Hay un poquito de cambios acá de craniotomía que se pueden ver. Aunque parezca mentira, no se sacó tumor, pero la cirugía duró 5 horas. La paciente perdió varias unidades de sangre. Finalmente pudieron controlar el sangrado. Y entonces, con el diagnóstico, y acá se ve el margen de la craniotomía, con el diagnóstico de hemangioma cavernoso, pues la paciente fue referida para radiocirugía, vino para Estados Unidos a hacerse el CyberKnife. Yo le hice 3 fracciones del 7 Gray, que por el tamaño, miren que había crecido el tumor desde el momento en que la vimos antes de la radiocirugía hasta el momento que se hizo la radiocirugía en un año, porque la foto es del 2015, y esta es del 2016, y el tumor estaba creciendo, tenía una discreta proptosis pulsátil, tenía dolor severo, tenía tosis, parálisis de los nervios craneanos, y la traté con 3x7, que equivale aproximadamente a 13.5 Gray aproximadamente. Esta es la foto de ella, el 2019, no se ha hecho el último control por la pandemia, pero la vi en la oficina y la mandé a hacer la resonancia, pero imagínense, de la tosis a poder abrir nuevamente, tiene aún todavía un poquito de esto, pero si miramos los 2 ojos, ella está mirando a la cámara y lo que tiene es convergencia, más que un problema de parálisis del recto medial. Ahora, el tiempo de inyección de gadolinio y la homogeneidad tumoral son muy importantes. Acá vemos un T1 con gadolinio a los 2 minutos de la inyección, para que vean ustedes, los canales vasculares se están llenando. Y a los 9 minutos de inyección en T1 con gadolinio, mismo caso, entonces ya la captación es homogénea y se puede ver la captación típica de un hemangioma cavernoso. Este es el cintigrama tomográfico con tecnesio 99, en el cual se prende, se enciende como una bomba de luz. Y se encienden, obviamente, todas las estructuras vasculares. Como ustedes pueden ver acá, también se encendió el seno longitudinal, la tórcula del ófilo. De aquí un hemangioma cavernoso tratado de una señora mayor, con CyberKnife también, en el seno cavernoso izquierdo. Le di 8x3 a este caso, que tiene un tamaño un poquito menor,
no tenía todas las estructuras ópticas ahí alrededor. Y yo lo que pongo este caso también con su trayectoria de los 90 rayos. Como les digo, yo nunca llego a usar 200 rayos cuando trato con CyberKnife. En los 90 rayos que he utilizado con la planificación, los rayos evitan la colisión con el sistema optoquiasmático. No solamente intracraneano, quiasma y óptico, sino también globo ocular, retina, iris y particularmente córnea y lente. Porque no, de esa manera nosotros prevenimos las lesiones del lente por postaclínicas. Y esta es la resonancia de la señora el año 2021, ahora en febrero 21, la última, y vean ustedes la reducción significativa de esta lesión. Esta es la mujer con un hemangioma en disminución progresiva con una tarsorrafía, no se le resolvió el síndrome de seno cavernoso y se la hicieron. Otros tumores que invaden el seno cavernoso: adenomas pituitarios, conglosarcomas, angiofibroma juvenil, carcinoma nasofaringeo, cistoadenocarcinoma, rhabdomyosarcoma, carcinoma sinonasal, craniofaringioma, tumores de células germinales, cordomas, etcétera, etcétera. Y los pituitarios no funcionantes invasivos, la radiocirugía es muy útil cuando son residuales o recurrentes, o incluso primarios. La cirugía transesfenoidal evidentemente es el sello dorado para la resección de tumores pituitarios. Uno puede adquirir lo que es el diagnóstico tisular, uno puede reducir las masas tumorales, volúmenes tumorales, uno puede curar al paciente si lo saca completamente y no ha invadido las paredes mediales del seno cavernoso. ¿Ok? El control tumoral con la radiocirugía va de 87 al 100%, dependiendo de los volúmenes. Los no funcionantes, la dosis media es de 14 a 16, dependiendo del tamaño y de su alejamiento de lo que es el sistema optoquiasmático. Cuando hablo de dosis 14 a 16 es la dosis marginal. La dosis central viene a ser el doble en Gamma Knife. El control es 95% a 5 años y 85% a 10 años. Hipopituitarismo puede llegar a un 21% en 10 años y la neuropatía óptica de nuevo en 6.6%. Con 18 Gray, o sea, subiendo la dosis de 14 a 16 a 18, la eficiencia sube del 97 y 87% en 5 y 10 años. Pero el hipopituitarismo sube al 30% del 6% y el problema optoquiasmático sube del 6.6 al 13.7, o sea, prácticamente más que se duplica. O sea, por eso que las dosis, todas las dosis en radiocirugía y en radioterapia ya han sido calculadas desde hace muchísimos años. Lo que estamos aprendiendo ahora es el vericueto de la física, de la molecular, de los efectos radiobiológicos, que es lo que más desconocíamos, y estamos avanzando en tecnología de irradiación, porque las dosis se han determinado ya de error y acierto, como las recetas de cocina, más sal, menos sal, más pimienta, menos pimienta, dependiendo del gusto del cliente. Por eso tenemos las dosis que tenemos ahora y sabemos nosotros qué es lo que hemos producido en el pasado con las dosis que teníamos y las hemos rebajado a dosis más eficientes o sistemas de entrega de radiación más eficientes. Los adenomas del seno cavernoso, productores de hormona de crecimiento, que fallan a cirugía o a tratamiento médico, responden a dosis de 18 a 32 Gray, dependiendo también de su tamaño. El control tumoral ocurre entre el 88 y 97% y hormonal en el 35 hasta el 100%, dependiendo del tamaño. Los más pequeños responden mejor. La remisión bioquímica, 48% en 5 años con criterios de curación clínico. O sea, que hacer todas las pruebas clínicas que van asociadas a la producción de hormona de crecimiento, y entonces es justamente la manifestación clínica la que nos va a dar a nosotros los criterios de control tumoral. Francine Milán reportó control hormonal del 58.3% en 5 años e hipopituitarismo del 7.8%. La declinación es más rápida con radiocirugía de dosis única que con radioterapia. ¿Por qué? Porque la radiocirugía de dosis única pues entrega estas dosis altísimas que equivalen prácticamente 32, viene a ser casi 10.000 centigray, 100 rats, a un tumor. Evidentemente, si es muy pequeño, lo va a destruir y va a producir 100% de control. Los productores de enfermedad de Cushing
que es uno de los síndromes de Cushing. La enfermedad de Cushing es la enfermedad producida por la adenocorticotrofina producida por un adenoma pituitario, a diferencia de los otros que son producidas por ACTH de producción extrapituitaria sistémica. El control tumoral es del 98% en 46 meses, la normalización de cortisol libre en orina 24 horas y en plasma fue del 64%. En la Universidad de Virginia, John Jane, con un control del 98% y una bioquímica del 70% en 16.6 meses. El hipopituitarismo de nuevo o empeorado es un 36%, o sea que no es pequeño una enfermedad de Cushing porque hay que dar una radiación grande. A veces hay que irradiar toda la glándula. ¿Por qué? Porque uno toma la muestra del seno petroso inferior y determina que la hormona adrenocorticotrófica proviene de la hipófisis y no existe un adenoma que sea identificable por imágenes. De manera que lo que hay que hacer es hay que irradiar toda la glándula con una dosis tumoricida para poder controlar la producción de ACTH, porque este es uno de los adenomas más resistentes al tratamiento. La producción de nueva neuritis óptica es en 4.5%, mientras que meningiomas y schwannomas es 0. ¿Por qué? Porque la dosis tenemos que darla más alta. Y ahora vamos a ver todas las complicaciones que trae esto y el por qué. La remisión bioquímica en la literatura va del 14 a 26 meses. La dosis de 25 a 30 Gray, miren ustedes, estamos hablando de este tipo de dosis, se asocian a mejores resultados. La recurrencia del 20% luego de la remisión es altísima. Un quinto de los pacientes se ha reportado que recurren. Por eso es que es necesario un seguimiento cuidadoso y es mandatorio también, incluso en pacientes con normalización hormonal. No podemos dejarlos solos porque van a producir nuevamente la enfermedad de Cushing. Los prolactinomas invasivos, esta terapia es para los prolactinomas resistentes a tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos. Miren ustedes que este es lo primero que pongo porque el tratamiento de los prolactinomas hoy en día es médico. Pueden revertir síntomas visuales, pueden revertir problemas hormonales, pueden revertir efectos de masa, pueden revertir todo tipo de cosas si es que responden a los agonistas dopaminérgicos. La normalización hormonal del 52% con dosis de 31 Gray ha sido reportada. Este es uno de los tumores también más resistentes a la radiocirugía y la radioterapia, eso fue en 33 meses. Purachiana ha obtenido un control tumoral de 89%, remisión del 26%, promedio de la normalización en 24.5 meses, 2 años, y complicaciones de hipopituitarismo en 28% y déficit de nervios craneos en 7%. Estamos hablando de dosis mínimas de 23, 24 Gray a estos tumores. Con dosis variable de 18, cuando es muy grande, a 34 Gray, la respuesta hormonal va de 12 a 66 meses, con mejor respuesta tumoral y hormonal con dosis únicas de 25 a 30 Gray. O sea, estamos hablando de un tumor altamente resistente. Los macroadenomas pituitarios invasivos tienen ciertos criterios por resonancia magnética de invasión. La invasión del seno cavernoso es del 100% si el porcentaje de la arteria carótida interna encasillada en tumores, 65%. Una alta probabilidad de invasión en ausencia de visualización del surco carotidio del compartimiento venoso, o sea, el surco carotidio desde el compartimiento venoso viene a ser, viene a ser esta raya de acá, el surco carotidio del compartimiento venoso, porque la carótida está dentro del seno cavernoso y este es el surco carotidio. O si la línea del margen lateral de la carótida, o si la línea del margen lateral de la carótida intra o supracavernosa fue cruzada por tumor, es también invasión. Y definitivamente no está invadido si el encasillamiento carotidio es menor al 25% o si la línea del margen medial de la carótida intra y supracavernosa no fue traspasada, es decir, no existe un traspaso de esta línea medial. Acá tenemos nosotros un tumor invasivo del seno cavernoso. Este es yo creo que este no es un tumor que produce ninguna hormona y le damos 6 Gray al 5%, por 5 fracciones, perdón, al 80% de isodosis y es controlable.
macroadenoma no secretor, es un amigo mío que me llamó, su hija, estudiante de medicina, fue a la clínica donde le hicieron una tomografía cuando tuvo un accidente automovilístico y le habían dicho que era normal la tomografía. Y la hija dijo, como estudiante de medicina voy a mirar, y la niña diagnostica un tumor y le dice a su papi que le haga una resonancia y sale este tumor gigantesco. Este tumor, que es una cosa muy grande, es un tumor no productor de hormonas, pero sí había producido hipopituitarismo, el estar con reemplazo hormonal hoy en día, y producía cefaleas intensas y le produjo ceguera en el ojo izquierdo. Me lo llevé a una resección endoscópica en enero del 2014. Recuperó después de la resección que le hice. Ustedes pueden ver acá un surco central y el tumor, acá está el quiasma óptico. El tumor estaba empujando el quiasma óptico más del lado izquierdo que del lado derecho. Y entonces, miren acá abajo en letras pequeñas qué pasó. Paciente sufrió 3 paros cardíacos con electrocardiograma isoeléctrico al llegar a la cúpula tumoral e intentar continuar removiendo tumor con micropituitarias por vía endoscópica. Tuve que abortar el procedimiento sin completar más remoción tumoral. Se me murió 3 veces. ¿Por qué? Un efecto vasovagal probablemente. Una estimulación dural de la pseudocápsula que tenía el tumor, pues son encapsulados, pero acá tiene el diafragma de la cía, tiene que haber crecido, tiene que haberse estirado, y esto produjo un paro cardíaco. En 3 ocasiones dije, yo no quiero matar a mi amigo, me quedo con el tumor a medias. Y lo interesante del caso es cuando se despierta, tiene el 100% de recuperación, porque miren cómo se ha caído el otro fragmento de tumor encima del que estaba en el lado izquierdo, se ha caído al lado derecho, y se han unido en una sola masa menor de tamaño que la traté con 12 Gray al margen, en la isodosis 80%, como es un tumor no productor de hormona, las células son son muy diferenciadas y son células que van a responder rápidamente a todo esto. Van a responder bien, no rápidamente. Responden lentamente, se reduce poco a poco, pero la descompresión se puede ver, y acá también se puede apreciar cómo la línea de la isodosis 60% es la que toca el quiasma, que le da solamente 9 Gray al quiasma, que es la dosis de tolerancia al quiasma. 9 es el número que me asusta. Por encima de esto, 8 me gustan, pero 9 es aceptable. Acá tenemos un hombre de 86 años con un tumor que le producía problema visual con infiltración del seno cavernoso. Un adenoma también pituitario no productor, que no estaba produciendo hormonas. ¿Qué hacemos? Le hice un fraccionamiento, acá lo ven ustedes, de la fecha. 5 Gray por 5. 5 Gray por 5 equivale a 12 Gray, 12.5 Gray. 12.5 Gray con un punto de contacto con el quiasma óptica. Acá estamos bien el nervio óptico izquierdo, el nervio óptico derecho. Aquí se ve el quiasma que lo veíamos, como lo ven medio rosadito. Acá, y el punto de contacto lateral lo alejé. Yo alejé la isodosis 80%, perdón, 70%, la alejé del tumor, del quiasma óptico, para que el tumor no reciba, para que el quiasma no reciba los 12 Gray, sino reciba 9 Gray también en este caso. Y esto es lo que pasó. Preoperatoriamente, en febrero 15, tenía estos campos visuales. Ya para octubre, miren ustedes, el tumor no se había reducido de tamaño, pero la descompresión por el efecto radiobiológico sobre el tumor y que deja de empujar y que deja de crecer, y el efecto vascular dentro del tumor mismo mejoró. Aquí seguramente ustedes los van a entender mejor que yo, pues acá se invirtió prácticamente el campo altitudinal que tenía. Aquí este campo altitudinal se transforma más o menos en un residuo menor de lo que es la cuadrantanopsia, una cuadrantanopsia adicional con un incremento de la pérdida visual del campo inferior nasal. Pero, sin embargo, el ojo izquierdo, el OS, pues mejoró de una manera increíble, solamente en unos pocos meses. Hay otro adenoma no secretor del 2008,
que lo traje porque me encontré con esta figura interesante para que ustedes vieran cómo desde esa época que utilizábamos nosotros unas imágenes más elementales, podíamos nosotros con rojo bloquear todos los haces que pasaban a través del sistema optoquiasmático, incluidos los ojos. Y en este caso, en el 2012, ya básicamente el mismo paciente, pues se ve la reducción del tamaño del tumor. El régimen dosimétrico utilizado en adenomas no funcionantes, y ya lo hemos hablado. Ya no, sanciones, no viene verdaderamente al caso. Acá tenemos un macroadenoma recurrente hemorrágico invasivo, a los 12 meses, cómo responde a la radiocirugía estereotáctica. Y la complicación, a esto quería llegar. Miren ustedes, inicialmente cuando no teníamos tanta experiencia, estoy hablando qué sé yo, el 2012, se formó este paciente, fue tratado antes, este paciente fue tratado el 2009 más o menos. Nosotros el field of view, o sea, el campo de visión, nosotros no lo teníamos amplio. Y hay que tener un campo de visión amplio cuando uno hace la radiocirugía, no encerrarse en dónde está el tumor. Ese es el tratamiento de un tumor pituitario. Y miren ustedes, en el seguimiento me encuentro con esta mancha, con un poco de edema alrededor, el 2012. Le hice una biopsia estereotáctica y lo documenté como necrosis, porque tenía toda la apariencia de un glioma y no había manera y la espectroscopía en el 2009 no la teníamos, y entonces esto es lo que verdaderamente tuve que hacer. Las complicaciones en radiocirugía de seno cavernoso son poco frecuentes. La radiación tiene latencia prolongada, tiene más de 10 años de latencia. Seguimiento endocrino por imágenes es necesario. El hipopituitarismo reportado entre 0 y 36% en 60 meses. Hay que seguirlo, hay que verlo. Puede ocurrir. Riesgo promedio es de 20-30% en múltiples series. El productor de hormona de crecimiento y el eje hipotalámico son los más sensibles, seguidos por gonadotrópicos y corticotrópicos. Estamos hablando de esto por la dosis que tienen que verdaderamente administrarse. Ahora, el más resistente de todos es el secretor de TSH, pero no lo mencionamos casi porque es menos de 1% de incidencia de los adenomas pituitarios. La toxicidad óptica inducida por radiación, es interesante discutirlo y detenernos un ratito, ya estoy terminando. La incidencia del 0% con radiocirugía de fracción única en tumores de la vecindad de vías ópticas, sin radiación previa, que reciben 8 a 12 Gray al margen tumoral. Ahora, yo pongo acá 2 a 5 milímetros porque esta es la distancia hoy en día de seguridad que tenemos que tener entre un tumor y el duomo de un tumor y el sistema optoquiasmático. Hay 10% de riesgo en aquellos que reciben punto de radiación máxima en más de 12 Gray. ¿Qué cosa es un punto de radiación máxima en el sistema optoquiasmático? Es muy, muy escueto. Es 0.02 a 0.04 centímetros cúbicos. Este es el punto de contacto que debe de tener la isodosis de 12 Gray con el quiasma óptico para tener un riesgo menor del 10%. La dosis de tolerancia en los nervios craneanos en el seno cavernoso en fracción única es de 16 a 18. O sea, es mayor. Se recomienda cuidado cuando la dosis óptica excede el 10 Gray. El tronco encefálico no debe recibir más de 12 Gray porque producimos lesión. Y la radioterapia estereotáctica fraccionada puede entregar de 45 a 55 Gray en fraccionamiento convencional dentro de la tolerancia de las estructuras normales del sistema nervioso central, por lo que le dije. Tiene tiempo de regeneración, tiene tiempo de reoxigenación y de curarse a sí misma. Pronóstico y seguimiento. Depende de las condiciones pre-cirugía estereotáctica, volumen tumoral, comorbilidades, extensión y nivel funcional, campos visuales seriados, pre y postoperatorios hay que hacerlos. Evaluación periódica clínica, oftalmológica, endocrina y radiológica. Adaptar la terapia de reemplazo hormonal a la necesidad del paciente. La resonancia a los 6 meses y a los 12 meses, o sea, por 2 veces, y anualmente con mayor frecuencia si es necesario. Y debo decirles que el Gamma Knife y el Cyber Knife son en la actualidad los únicos sistemas radioquirúrgicos con seguimiento de resultados estandarizados a nivel global de todos los casos realizados. Hay un listado
global, donde todos los casos que se hacen en los Gamma Knives y en los Cyber Knives son reportados y entonces son analizados hoy en día, desde hace muchos años. O sea que son los únicos dos sistemas que tienen verdaderamente cierta garantía, porque en realidad la garantía la dan las manos experimentadas del cirujano, ¿no? Yo quería presentar este caso, pero creo que es un caso demasiado reversado y ya hemos pasado la hora, creo yo, de tratar de discusión, de presentación, pero esta la acabo de ver recientemente, es una mujer y me pareció que correspondía a esta presentación porque invade el seno cavernoso, pero invade todas las demás estructuras. Le dijeron que tenía un prolactinoma en 2008, en 2014 le dijeron que la recurrencia era inoperable y ha sido tratada con cabergolina, con una prolactina de 0.47 ahora, pero la tuvo en el 18, que no estaba en tratamiento, en 50. Y entonces tiene un escotoma gigante central y visión periférica casi ausente, percibe luz de ciertas formas, nada más, pupilas dilatadas de 4 milímetros, respuesta lenta, pobre a la luz, en campos periféricos, proptosis bilateral. Es un caso que lo vamos a manejar ahora y que probablemente si quieren darme algún tipo de luz en el manejo de este caso, después de la presentación les agradecería. Y ahora no quiere, ahora sí. Colofón no lo voy a hacer muy largo, pero simplemente quise decirles que desde el año 94 hasta la actualidad hemos tenido nosotros experiencia en radiocirugía. En el 2003 trajimos el primer acelerador lineal adaptado a radiocirugía estereotáctica al Perú, y el 16 trajimos el Gamma Knife. Hemos tratado más de 4.800 casos con esta modalidad. Cuando digo hemos, digo y la tecnología médica pues, nos trae avances, sin lugar a dudas. La máquina más revolucionaria ha sido el Gamma Knife, que se trata hoy en día del sello dorado. Cuando uno quiere crear una máquina que haga radiocirugía, los quiere siempre comparar con los resultados del Gamma Knife. No solo nos da precisión, pero minimiza riesgos, bonifica respuesta terapéutica, brinda la posibilidad de retornar a sus actividades cotidianas inmediatamente, pues el proceso es totalmente ambulatorio y bajo anestesia local. Las complicaciones postactínicas deben ser prevenidas por profesionales experimentados y dedicados a la especialidad y tratadas con premura, conocimiento e intensidad. Se siguen actualizando los sistemas y estas técnicas mínimamente invasivas van a ser las técnicas del futuro. En conclusión, juntos aprendemos, como esta noche, la conformación de equipos interdisciplinarios, que ya lo hemos mencionado, que trabajo son una condición sine qua non para el avance de la medicina en cualquiera de sus campos. El equipo de radiocirugía está conformado por neurocirujanos, radiooncólogos, neuroradiólogos, físicos, médicos, tecnólogos, enfermeras, neuroquirúrgicas y administrativos especializados. Aquí yo debiera de incluir los oftalmólogos, porque el Gamma Knife y el Cyber Knife también son máquinas que pueden tratar lesiones intraoculares, no solamente orbitarias, que son más fáciles de la pared orbitaria, sino intraoculares, como los melanomas oculares, que obviamente necesitan la fijación del globo ocular por un oftalmólogo hacia el marco estereotáctico con un adaptador especial y oftalmólogo entrenado en radiocirugía específicamente para manejar las lesiones intraoculares. ¿Por qué? Porque tiene una precisión submilimétrica. Estamos tratando nosotros una estructura en la cual existe un contenido fluido, una pared sólida, una tumorización dentro de ella y una estructura que los rodea, que es grasa, que es inocua, inerte, y no le vamos a hacer mayor daño. O sea que los voy invitando a que se interesen a aprender radiocirugía, y el Gamma Knife del Pacífico está a vuestra disposición para todos aquellos que tengan el interés y la adherencia al control de calidad en los procesos. Hoy en día está de moda, pero en radiocirugía estuvo de moda desde sus inicios, porque una falta de adherencia a este control de calidad es el producto produce lesiones, como ustedes pudieron ver. Yo no solamente no era que no estaba yo adherido a los estándares de ese momento, era que desconocíamos que había que abrir el field of vision para hacer este tipo de tratamientos. O sea que la radiocirugía, en conclusión, es una técnica de demostrada eficiencia y seguridad en el manejo de patología intra y extracraneal seleccionada, no para todos. Esto no va a tratar todo, son tratamientos seleccionados a determinadas patologías, como ustedes han podido ver,
y les agradezco el tiempo que me han brindado y la paciencia que han tenido conmigo para soportarme más de una hora. Y me disculpan por el tiempo que me he tomado, pero no sé, me tomé libertades que tal vez no me corresponden. Cualquier pregunta, por favor. Adelante, doctor Jorge. Sí, doctor Berti, excelente charla, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle si en los pacientes diabéticos que tienen un problema vascular de fondo, ¿hay algunos cambios o algunas consideraciones especiales para hacer estas aplicaciones que usted nos ha hablado hoy día? No, ninguna, absolutamente ninguna. No son factor de riesgo el tener No diabetes. son factores de riesgo para nada. Ninguna comorbilidad es factor de riesgo porque ni siquiera el paciente que está en anticoagulantes es factor de riesgo porque el marco estereotáctico yo lo pongo en pacientes con anticoagulantes, después le pongo un vendaje al cráneo y se acabó el asunto. Y no sangran porque les pongo anestesia con epinefrina. Cuando le pongo los tornillos y le fijo el marco a la cabeza. Ya. Entonces la bondad del procedimiento radica en que es aplicado a la zona que usted desde un inicio planifica, ¿no es cierto? Así es. Sin extenderse a, digamos, al quiasma o al nervio óptico. Así es. Esa es la ventaja que tiene, que es milimétrica, digamos. Así es, submilimétrica. Uno sabe precisamente cuando usa el marco y cuando usa los nuevos sistemas guiados por imágenes. Porque también, como les mostré inicialmente en el CyberKnife, se controlan por imágenes entre disparo y disparo. No dispara la máquina, se encuentra una incongruencia en la fusión de las imágenes tomadas por los dos rayos X y en la comparación con las mismas imágenes en los mismos ángulos obtenidas del volumen adquisitivo de información de la tomografía o de la resonancia. Y en otras áreas, por ejemplo, en la zona intraconal, en los gliomas, en los meningiomas, ¿tiene aplicación? Claro ¿Cómo sí, se ve el futuro ahí? Tiene aplicación hasta el Gamma Knife hasta el foramen magno, el ZAP hasta toda la columna cervical y el CyberKnife en todo el organismo. Trata columnas, pulmones, corazón, hace ablaciones, trata riñones, hígado. El CyberKnife y el Gamma Knife son específicos para esto. Los aceleradores lineales no tienen, si no son dedicados, no tienen la precisión porque usualmente la radiocirugía la hacen al final de un día muy ocupado de radioterapia. Entonces, hacer un control de calidad al final del día que toma más de una hora, hora y media, hacer un control de calidad para establecer cuál es la precisión del isocentro del gantry. Es más, comenzamos con gantries que están funcionando 14 horas seguidas y que tienen que ser ajustados cada cierto tiempo para poder tener una precisión para fraccionamiento. El fraccionamiento no necesita precisión submilimétrica. Esto estamos hablando de dosis única, que sí necesita precisión submilimétrica, o sea que solamente aquellos sistemas que son dedicados a la radiocirugía en radioterapia con gantry, o sea, hay muchos, yo sé que hay mucho en Lima, yo también lo tuve, yo fui el primero que lo traje al Perú, sé yo sé de lo que estoy hablando, yo lo hice. Es más, yo quise hacer neuralgia trigeminal y mandé construirme un cono de 5 milímetros y cuando hicimos nosotros la verificación del isocentro, se desplazaba 2 milímetros. Y llegamos a la conclusión que con un desplazamiento de 2 milímetros, un cono de 5 milímetros no puede tratar un nervio trigémino porque el nervio trigémino tiene en su máximo diámetro 5 milímetros. Ya estábamos fuera del nervio. Ya. Entonces todo radica en esa precisión que hacen ustedes. Hacen todo un estudio tridimensional inicial, ¿no es cierto? Todo radica en eso, doctor. Todo radica en eso porque uno puede, es más, con el CyberKnife uno puede incluso, con Gamma también, pero con Cyber, uno puede hacer la planificación antes, días antes. Es más, yo hago las planificaciones desde Lima para Miami, cuando estoy en Lima. Y hago las planificaciones en Lima del Gamma Knife cuando estoy en Miami, porque tenemos, hay ciertos softwares como PC Anywhere, en el cual uno puede manejar, puede hacer la configuración de la lesión, la delineación del perímetro lesional, la reconstrucción tridimensional remotamente, y es más, lo podemos guardar
y decidir si el paciente tiene algún problema el día del tratamiento, o el cirujano dice, o el radiooncólogo ya no necesita al cirujano, porque el cirujano está solamente, se le necesita para hacerle el diseño de la lesión. Es como jugar con estos juguetes nuevos electrónicos. Videojuegos, sí. Para mí es un videojuego, o sea, no es una cirugía. Claro, lo que tiene es una altísima responsabilidad cuando estamos entregando dosis altísimas a ciertas lesiones, porque en realidad lo que estamos verdaderamente asumiendo nosotros con este videojuego es la responsabilidad de la función y la vida del paciente, que no ocurre inmediatamente, va a ocurrir después de meses o años. Por eso es que tenemos que seguir a estos pacientes por mucho tiempo. En general se hablaba de 3 años para la técnica antigua. Ahora, ¿cuánto tiempo es o ya se ha reducido eso? Depende de casi, tumores, digamos... depende, tumores benignos, tumores malignos. Tumores benignos, si comienzan a reducirse a los 3 años, hay veces que ya uno hace ya cada año o cada 2 años una resonancia. Pero el paciente tiene que estar consciente de que tiene una lesión que puede retornar. Digamos, como las lesiones vasculares en niños, las malformaciones arteriovenosas. Antes de los 19 años de edad, se produce factor angiogénico, de manera que todas las malformaciones arteriovenosas que nosotros tratamos intracranianas, antes de esa edad, debemos de seguirlas hasta después de los 19 años de edad, porque sabemos que durante el periodo en el cual existe factor angiogénico circulante, se puede nuevamente revascularizar y regenerar una malformación arteriovenosa. Y tiene un 17% de incidencia. No es bajo. Y en los casos de retinopatía inducida por radiación, ¿ha llegado usted a aplicar antiangiogénicos? ¿Hay alguna otra terapia? Bevacizumab es el que más se está utilizando hoy en día. ¿Eso es lo que se utiliza en forma mensual? Te mentiría si te digo cómo se utiliza. Ya, Se utiliza en perfecto. forma mensual. No conozco la dosis, pero debe ser como la dosis seguramente que se utiliza para la quimioterapia, ¿no? Porque eso es justamente para inhibir el crecimiento vascular en tumores vascularizados. No sé si Diana tiene algunas preguntas, doctor. Primero, para felicitarte, Aldo, por tan excelente e ilustrativa presentación que hace mucho tiempo te veía ya necesaria. Porque para el conocimiento tanto de neurólogos, oftalmólogos y en general de todos los médicos, es un arma importantísima. Y sobre la parte que, digamos, nos compete a nosotros como especialistas, yo quiero recalcar una cosa que han mencionado y que yo le tengo bastante respeto, que es a esas paresias o parálisis del sexo que quedan sin diagnóstico. Ya que he tenido oportunidad en múltiples ocasiones de recibir pacientes diagnosticados digamos, evaluados y con resonancias magnéticas normales por paresias o parálisis del sexto, que no mejoraban, ¿no? Pacientes de diversas edades, especialmente pacientes jóvenes, en los cuales no se hicieron el estudio selectivos de seno cavernoso. Entonces, son pacientes que quedaron con una, digamos, desviación, se les colocó prismas, o quedaron con algunas otras molestias como dolor, etc. Al hacerle incidencia de senos cavernosos hemos encontrado que efectivamente existían lesiones que no habían sido diagnosticadas porque los cortes de una resonancia de encéfalo a veces no permitían el diagnóstico. Entonces las paresias, parálisis del sexto, especialmente en los pacientes que están fuera de enfermedad vasculopática y que no siguen el patrón normal de mejoría, o sea, requieren estudios. No nos podemos conformar con no encontrar un diagnóstico en esas. Eso sí te lo quiero recalcar bastante, que lo mencionaste en algún momento de tu charla. Yo tuve un paciente que fue así. Por eso no lo he publicado, porque obviamente las técnicas que utilizamos para el diagnóstico no nos permitieron en ese momento determinar que estaba en el seno, era del sexto par, porque ya había ocupado el seno cavernoso, pero debuta con una parálisis del abducens. ¿Y qué tan frecuente ahí es el compromiso del canal de Dorelo? ¿Es mejor la TAC para ver esa zona? En realidad el canal de Dorelo simple y llanamente es una vía de paso, ¿no?
Ujú. Cuando ya uno tiene un sexto nervio, con, digamos, en un meningioma o una lesión que nace de esta región del canal de Dorelo, ya ha comprometido al sexto par. Es muy raro encontrarse un tumor pequeñito que afecte al sexto par en el canal de Dorelo. Es solamente una referencia anatómica. Para que el Ya, sexto par esté afectado, tiene que haber ya una destrucción del clivus o del clivo. qué sé yo, una penetración a través del clivus desde el seno cavernoso hacia atrás. Yo tenía ahí unos pacientes que iba a presentar, pero ya era demasiado. O sea, terminé con 150 slides y entonces tuve que más temprano comenzar a podar. Dije, no, yo no puedo hacer esta maldad. Bueno, hubiera presentado la maldad porque hubiera sido interesante. Sí, otro día. Sí, claro. Bien. Creo que había algunas preguntas, doctor, no sé si el auditorio vi que aparecían algunas preguntas. Vamos a... Sí, doctor, primero agradecerle por su charla. Luego hay una pregunta de la doctora Rosas donde menciona, ¿se debe pedir algún tipo de resonancia especial en caso de sospechar de un tumor de seno cavernoso? Sí, en el Perú uno tiene que escribir con secuencias especiales para seno cavernoso, porque todos tienen un protocolo. En todos los centros buenos de radios de resonancia hay un protocolo bueno. O sea, ellos tienen sus protocolos en los cuales hacen los diagnósticos de seno cavernoso, pero en realidad hay que, como mencioné en el slide, T1 con gadolinio, T2, vistas coronales, transaxiales, la resonancia magnética, angiografía por resonancia magnética, y luego las vistas en las cuales se puede observar fluidos y el electroencefalorraquídeo. Uno tiene que pedir específicamente las secuencias. Cada centro tiene sus propios protocolos, sus propias secuencias. Uno tiene que acostumbrarse a trabajar con un centro que le haga a uno las cosas como uno quiera y conversar, porque si uno manda directamente haciendo más a cualquier sitio, entonces no le van a hacer los exámenes como deben hacerse. Ok, doctor. Luego hay una pregunta del doctor Borovio donde menciona si es que se podría utilizar el tratamiento en tumores intraoculares y en qué tumores específicamente. Sí, hablamos justamente, no estaba en la presentación, pero tumores intraoculares, particularmente en los melanomas uveales. Son los que son más tratados Hay otros tumores también, evidentemente, pueden haber metástasis, pueden haber tumores primarios de nervio óptico, pues, con pérdida completa de la visión y que no se quiere nuclear, digamos, o ese tipo de cosas, pero ya eso es una especialidad completamente ajena a la mía. Yo no me dedico a la radiocirugía estereotáctica orbitaria ocular, y yo invitaría a los oftalmólogos, a los neurooftalmólogos particularmente, a interesarse, porque básicamente yo creo que estamos ávidos de enseñanza, ávidos de compartir y juntos aprendemos. Yo creo que esto ha sido una especie de introducción de radiocirugía para los oftalmólogos, para que sepan que en su campo, que es un campo súper especializado, hay muchas publicaciones y hay muchos especialistas a nivel mundial, y podemos transformarnos en un centro nosotros de referencia de enfermedades oculares que sean tratadas con radiocirugía y que sean verdaderamente mínimamente invasivas y que no produzcan daño o deformidad del rostro, porque muchas de las operaciones oculares para tumoraciones producen deformación del individuo, y el individuo muchas veces sufre una serie de problemas emocionales, sociales, ocupacionales, etcétera, y familiares, afectivos, depresión, porque el rostro se les deforma. Yo creo que sería importante que pudiéramos discutir a nivel ya de la sociedad y de los especialistas, quienes están interesados en llevar un curso de radiobiología, de radiocirugía estereotáctica. Podríamos invitar a algunos profesores que sean especializados en radiocirugía ocular y orbitaria para que participen.
Y yo creo que hoy en día en el mundo que se ha acercado tanto a través del Zoom, podríamos verdaderamente organizar algo muy interesante. Ok, doctor. Es un proyecto Doctor, para que se los lanzo al ruedo así para que ver si lo toman o no lo toman. Si saben capear el toro o no lo saben capear. Maestros. Diestros, como se dice en el ruedo, ¿no? Ujú. Definitivamente lo vamos a tomar, doctor. Es una alternativa que usted nos da y una oportunidad que no la vamos a desaprovechar. Eso es definitivo. Excelente, excelente. Y tienen toda nuestra cooperación. Perfecto, gracias. Les agradezco por la Gracias. invitación. Ha sido un placer verdaderamente el Doctor compartir con ustedes. Estoy despidiendo muy rápido. Así. Hay una última pregunta, no sé si es mi internet, creo, pero la doctora Rosas preguntaba sobre, en cuanto a la resonancia, ¿en qué caso se debe pedir 3 Teslas? 3 Tesla hay que pedir en todos aquellos casos en los cuales son estructuras pequeñas, en las cuales uno quiere verdaderamente obtener detalles mínimos de las estructuras. No es para, digamos, un cerebro normal, con 1.5 basta. Ya 0.5 es demasiado, 0.3 es demasiado antiguo, 1.0 es inaceptable hoy en día. 1.5 es el estándar, 3 es para lo que uno quiere verdaderamente ver, digamos, todo lo que es el sistema optoquiasmático debiera hacerse con 3 Tesla. Es importantísimo, ¿no? Ok, doctor. Ya no hay más preguntas. Agradecerle, doctor, por la ponencia. No sé, doctor Reyes, doctor Ernesto, si tienen algún aporte. Más que nada, recalcar lo que debe recalcarse y que el doctor aquí, Aldo, ha mencionado. Por favor, el trabajo interdisciplinario, porque solo no hacemos nada. O sea, estos casos son para manejarlos, como los ha mencionado el doctor Aldo, como un equipo. Así es. Como un equipo, o sea, altamente especializado, pero que comparta como estas reuniones, ¿no? Para aprender uno del otro. Cuando le mencioné al doctor Plasencia, juntos aprendemos, que es lo que decía mi maestro, él que es tan ilustrado, me contesta en latín, docendo dicimus, de acuerdo a Séneca. Ole, Andrés. Bueno, yo le quiero decir, doctor, muchas gracias por la ponencia, por orientarnos, y definitivamente para nosotros es una oportunidad, porque a veces tenemos los pacientes, nosotros somos los que los diagnosticamos muchas veces, y somos los que tenemos que guiarlos hacia el camino de la curación, ¿no? Entonces, lo que usted nos ha brindado hoy día definitivamente es un camino excelente, que creo que muchos lo vamos a aprovechar, ¿no? Muchos lo vamos a aprovechar, es una nueva beta para nosotros, como usted lo dice, en este nuevo mundo, ¿no? Que se viene de la radioterapia, sobre todo la radiocirugía, ¿no? Los aceleradores lineales, el cobalto y todo lo que está mencionado, que tenemos que estar al día, ¿no? Tenemos que estar al día, y usted nos ha dado esa oportunidad, yo le agradezco mucho, y bueno, te voy a visitar de todas maneras, así que Encantado. yo voy a estar ahí presente. Puede venir también a Miami para Ahí ver está, el Fiber Night. Están todos invitados, no solamente ustedes, están todos invitados para venir acá o ir a Lima a vernos en el Gamma Night. Perfecto. Muchas gracias. Encantado, de nada. Buenas noches. Buenas Muchas noches. Muchas gracias, doctor Berti. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Solamente para invitarlos a la ponencia del día lunes a las 8 de la noche, tratamiento endovascular de fístulas carotido-cavernosas, malformaciones arteriovenosas y aneurismas que comprometen la vía visual o motora, a cargo del doctor Andrés Plasencia, y como moderador al doctor Alfonso Cárdenas. También para comentar que el doctor Luis Mesías, staff del Servicio de Córnea, va a presentar el curso que se va a desarrollar por el Instituto Nacional de Oftalmología el próximo, bueno, este mes ya. Doctor Mesías. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luchito. ¿Cómo está, doctor En Mesías? primer ¿Qué tal? Buenas lugar, noches. ¿qué tal? Qué gusto, qué gusto. Gracias por la oportunidad, ¿no?
Para los que nos están escuchando, soy Luis Mesías, médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología de Lima, Perú. En primer lugar, agradecer al doctor Vargas, al doctor Muro, al doctor Reyes por permitirme dar estas palabras. Y en representación del doctor César Mendiola Barba, jefe del Departamento de Enfermedades Externas, Córnea y Cirugía Refractiva del instituto, que lleva el nombre de nuestro maestro, el doctor Carlos Siberio Zafirio, que fue el iniciador del servicio de córnea en nuestro antiguo hospital. Y en nombre también del comité organizador, tenemos a bien presentarles el curso internacional de enfermedades externas, córnea y cirugía refractiva, que se llevará a cabo del 24 de mayo al 9 de julio de este año, dirigido a todos los médicos oftalmólogos, médicos residentes y médicos en general. El acceso va a ser libre a través del Zoom, como están haciendo ahora, y también a través de YouTube. Tiene creditaje que vale para la recertificación. Por supuesto, hay que asistir, tenemos el 80% de asistencia mínima, la puntualidad que vamos a intentar mantener, y hay que tener también el nombre completo de cada uno de ustedes para hacer más pronta la asistencia. El curso está auspiciado por el Colegio Médico del Perú y la Sociedad Peruana de Oftalmología, organizado principalmente por la Dirección Especializada en Investigación y Docencia a cargo del doctor Pedro Muro. Nuestro comité organizador está conformado por los doctores Mendiola, Minami, Ruiz, Cáceres, Delgado, Espinosa, Chipana, Pérez, la colaboración muy grande de la doctora Rosa Alvarado, que fue nuestra residente y trabaja actualmente en México, y nuestros residentes, la doctora Rolando, Vega, Peñafiel y Soto. Vamos a tener más o menos 30 ponentes de Estados Unidos, Brasil, México, de Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, República Dominicana y por supuesto de acá, de nuestro querido Perú. Más o menos nos hemos planteado todo este programa. Como verán o estarán viendo, es muy variado de cosas que están constantemente en la palestra. Siempre tenemos el problema con ellos, pero vamos a pretender que todos nuestros ponentes lleguen a ustedes y les dejen el mejor de las ideas para su diagnóstico y tratamiento. Por supuesto, cada uno de ellos van a hacer un acercamiento también de acuerdo a su experiencia para el tratamiento más simple y de repente también el más complejo. Entonces, no queda otra cosa que volver a agradecer a los doctores y los esperamos a partir del 24 de mayo para que puedan tener la oportunidad de gozar con estas enfermedades externas, córnea y cirugía refractiva. Muchas gracias. Gracias a ti, Luchito. Luchito, gracias por la presentación. Gracias, doctor Mesías. Muy amable por la invitación. Gracias. Okay. Jorge, una vez más, muchas gracias. Ernesto. No, a ustedes, a ustedes. Nos vemos nuevamente el lunes. Muchas gracias a todos. Entonces, a ustedes, doctor Jorge, Pedrito, doctora Diana, y a ti, Luchito, te dejamos la posta para que ya me cansé ya. Muy bien.
Ahí estaremos, ahí estaremos. Buenas noches.